Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Si me pueden escuchar bien, a ver si me dan el retorno. Buenas tardes. Con todos les saluda la profesora Julia Alvarado. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 3. Nos corresponde el curso de Geografía e Educación Cívica. Estamos en el aula, a ver si todo va bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Nayeli. Y tenemos a Arco, tienes ahí a Ana, tienes a Sofía, Yamile, ¿qué tal chicos, chicas? Bueno, vamos a empezar compartiendo nuestro material. Esta vez vamos a Tolentino, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gabriela, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que estudiando, espero que ya preparándose para a puertas. Posteriormente tenemos el futuro primer examen, ¿no? Sandra, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Noelia. Gracias por responder, Nayeli, ya, que se escucha muy bien. Eso es lo importante. Lo importante es para poder generar esa comunicación que tenemos por este medio, que es el medio virtual. Vamos a empezar entonces compartiendo nuestro material. ¿Qué es eso, profesora? No se preocupen, por ahí vamos a ver algún videíto que va a complementar un poco de lo que vamos a ver esta semana. ¿Se ve el material, chicos? Por favor, también es necesario que me digan si se ve el material. Sí, a ver, a ver. Buenas tardes, Cristel. A ver, vamos a checar esto un poquito para poder... sí, ok, gracias, 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 que lo importante, que se vea, que se vea, que se vea. Vamos a ver si puedo achicar. Achicar. Bueno, vamos a ver, acá tengo un poquito. Listo. ¿Qué cosa vamos a ver esta semana? Bueno, esta semana estamos hablando acerca de factores de transformación del relieve, en el caso de geografía. Vamos a ver todo lo que corresponde a lo que vendría a ser la geodinámica, el proceso interno, ¿no? Todo lo que tenga que ver con procesos internos. Movimientos, fuerzas que interactúan y que tienen repercusiones en la parte de la superficie, ¿no? Y para poder entender todo este proceso es necesario, sobre todo, pues, tener en cuenta nociones, conceptos. Cuando hablo, por ejemplo, y menciono la astenosfera, ¿no? Cuando menciono lo que es el estado plástico magmático, ¿no? Entonces a tu cabecita debe llegar y esa información y decir, yo sé a lo que se refiere la profesora, el estado plástico magmático está en esta subcapa conocida como la astenosfera, ¿no? Entonces, ¿es correcto? Sí, correcto, ya. Y vamos a justamente a ver ese tipo más que nada, eh, de conceptos, ¿no? Ahora, vamos a ver los subtítulos. Habla de estructura. Tenemos ahí, en este caso, estructura dinámica de la geósfera, parte de lo que son las fuerzas geológicas internas. Ahí están las teorías que se manejan, la teoría de la deriva continental, tectónica de placas y también lo que es el proceso de vulcanismo. Ya vamos a establecer sobre todo. Voy a unirme una vez más acá, a ver, para poder ver en este caso el chat de cada uno de ustedes un ratito y empezamos. Ya, vamos a empezar entonces de esta manera. Muy bien. A ver, vamos al siguiente PPT. Y el siguiente PPT está referido a la composición y estructura de la geósfera. Este es un tema importante porque partimos de acá para poder nosotros entender todos estos procesos que se dan a nivel de la superficie, ¿no? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué movimientos y qué fuerzas sobre todo? ¿Ya? Vamos a tener esto. A ver. Acá quiero que para poder, si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir mediante, en este caso, mediante el chat también, ¿no? Que para visualizar sobre todo. Muy bien. Entonces, empezamos. La parte sólida de la Tierra es correcto, ¿ya? Geósfera o geosfera, ¿no? En algunos casos se expresa de las dos maneras. Esto va sin tilde, ¿no? Y nosotros lo pronunciamos a veces con tilde.
La geósfera o geosfera es el conjunto de capas que constituyen la parte interna y sólida de la Tierra. Claro, de esta manera vemos tres capas diferenciadas. Si hablamos de la parte sólida de la Tierra, estamos hablando interna, ¿no? Y cómo está dividida también esta parte sólida. Hablamos de la corteza terrestre, hablamos del manto, hablamos del núcleo, que son tres capas diferenciadas cada una de ellas y están conformadas por rocas, están conformadas por minerales. Ahora, ¿qué profundidad tenemos? La profundidad va de aproximadamente un promedio de 6.370 kilómetros. Eso es un aproximado. Entonces, uno se pregunta y dice, profesora, ¿cómo yo llego a establecer una profundidad si el hombre no ha llegado a estas grandes profundidades? Bueno, está asociado sobre todo a la liberación de energía que se da del interior de la superficie hacia la parte externa y que nosotros a veces lo conocemos con actividad sísmica, liberación de ondas sísmicas, ¿no? Eso nos permite que estas ondas sísmicas se trasladen por diferentes espacios en el interior, ¿no? Y en el interior de la superficie también tenemos estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Y cuando estas ondas sísmicas chocan con o interactúan con estos estados de la materia, finalmente se desvían, se vuelven más lentas o en este caso tienden a detenerse, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto es un parámetro para nosotros establecer qué zonas es la que se establece o qué zonas tenemos como capas internas de la Tierra. Y es por eso que vamos a encontrar estas discontinuidades, ¿no? La discontinuidad de, por ejemplo, hoy tenemos las dos más importantes, el caso de Mohorovic, el caso de la discontinuidad de Gutenberg, ¿ya? Y hay otras pequeñas también, sí, las hay, ¿ya? El caso de Conrad, el caso de Repetí, el caso de Witter y Lemar, por ejemplo, donde estas discontinuidades se establecen necesariamente, ¿no? Por esta velocidad que tienen las ondas sísmicas, se han podido establecer estas discontinuidades a través de rocas que existen y tienen diferentes densidades, ¿no? Entonces, por eso que se ha generado una separación entre un espacio de la geósfera y otro, por ejemplo, entre lo que es la corteza y el manto, Mohorovic, ¿no? Y en lo que es el manto y el núcleo está Gutenberg, por ejemplo, ¿no? Y así con las siguientes subcapas que podemos encontrar en cada una de esta superficie interna. Entonces, ¿hay sinónimos que tenemos que manejar? Sí, ¿ya? Por ejemplo, corteza o litósfera, que algunos lo asocian como sinónimos equivalentes, pero geológicamente hablando tendría que dar mucho más explicación porque son distintas las denominaciones, pero lo conocemos de esa forma, ¿ya? No nos compliquemos, corteza terrestre o litósfera. El manto, mesósfera y el núcleo, endósfera, ¿no? Endo dentro, mira, está ubicado acá también, en este caso, pues el núcleo. No vayamos a confundir esto de la mesósfera con una de las capas de la atmósfera, que tiene el nombre similar, pero no, estamos hablando exclusivamente a la referencia del manto, ¿ya? Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta algo que tiene que ver mucho con el hecho que nosotros podamos irnos a grandes profundidades. Si nosotros nos vamos al centro de la Tierra, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Tiende a aumentar? ¿Tiende a disminuir? ¿Qué sucede? Cuando yo me voy más al centro de la Tierra, aumenta la presión, aumenta la temperatura y aumenta la densidad ya en este espacio. Por ejemplo, si tienes ahí en la corteza, en el límite, por ejemplo, bueno, en la corteza ya tenemos la parte externa, ¿no? Hay dos subcapas en la corteza, lo que se conoce como cial y cima, ¿no? El cial corresponde a la zona continental y cima a los fondos oceánicos, ¿no? Y hablamos de la composición que tienen estos en la zona de la corteza, cial, silicato de aluminio, ¿no? Acá silicato de magnesio, cial y zinc. Fíjense, a partir de acá, ya en el manto superior encontramos la astenosfera, la temperatura, 1700 grados, 2900 grados, ¿no? 3000, 4000 y 6000. Entonces, la constante, ¿cuál es? Que la temperatura tiende a aumentar
Igual, si aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿no? Ahora, y la densidad, ¿eso qué quiere decir? Pues que la roca, ¿no? La superficie rocosa, mayor densidad significa que es más compacta, tiende a ser más dura, ¿no? Y eso genera pues que tenga a establecerse por las altas temperaturas en algunos casos de la capa de la geósfera, podemos encontrar una roca fluida, o sea, no líquida, sino fluida, ¿no? Entonces eso va a generar pues diferentes estados de la roca en diferentes niveles de la geósfera. Muy bien. Entonces, a partir de acá, no olvidemos esta condición, ¿ya? Cuando más al centro te vas, mira todo lo que aumenta. ¿Qué quiere decir? Si te vas contrario, al lado contrario, cuando estás en las zonas profundas y quieres ascender, ¿qué sucede? La temperatura tiende a disminuir, la densidad también y la presión también, ¿no? Entonces, es el efecto contrario. Pero lo que vamos a recordar es siempre esto, ¿ya? Estos elementos que hay que tenerlo en cuenta porque han venido también en evaluaciones, ¿no? Sencillas, hay preguntas que a veces confunde si es que no sabemos esta premisa, pero que la mayoría lo sabe. Ahora, el manto está en dos subcapas, manto superior o astenosfera inferior, ¿no? Donde tenemos nosotros el caso de la corteza terrestre, ¿ya? El caso de la corteza terrestre, tenemos pues el límite con quién, vamos a poner acá en la lupita, ¿no? El límite con quién, el manto superior está con el límite de con la corteza, ¿no? Estamos hablando de los fondos oceánicos y los fondos continentales también. Esta capita quiero que me la recuerden cuando vamos a ver ya dentro de un poquito la parte de diastrofismo, ¿no? Y también el proceso de vulcanismo. Entonces, en esta astenosfera es donde se ubica este estado magmático, este estado plástico magmático, ¿no? Donde acontecen las llamadas corrientes convectivas, por ejemplo, ¿no? Esta teoría que nos da y explica información de qué es lo que pasa en esta zona de la capa del manto superior, ¿no? Y se genera estas corrientes convectivas que justamente estas corrientes dan desplazamiento a las placas, ¿no? Y todo esto acontece en esta zona del manto superior o astenosfera. Por eso, en cualquier evaluación de diastrofismo, movimientos orogénicos, vulcanismo, tenemos que tener en cuenta esta zona importante, ¿ya? Manto superior o astenosfera. Muy bien, ¿ya? Más que las otras capas, porque las otras capas, claro, es importante conocerlas, ¿no? Es importante conocerlas, las subdivisiones, la capa más profunda, por ejemplo, el caso del núcleo, ¿no? La composición que tienen, por ejemplo. En el caso del manto, ¿no? Estamos entre la corteza y el núcleo, es la capa media, ¿no? Como se puede observar. Entonces ahí encontramos manto superior, manto inferior. Es lo que tenemos que recordar. Y en el caso del núcleo está el núcleo externo y el núcleo interno. Ahora, hay una particularidad en este núcleo. En este núcleo, cuando más profundo te vas, o sea, el núcleo interno, las temperaturas son más altas. Quiere decir que acá tendríamos un estado fluido, profesor. No, pues acá no está, y el núcleo interno no es fluido, es sólido. A diferencia del núcleo externo que es más líquido. ¿Ya? ¿Esto favorece a la Tierra? Sí. ¿Esto favorece que este núcleo interno sea sólido? Sí. ¿Ya? Hierro, níquel, por ejemplo, miren acá, esto es sólido, el núcleo interno, porque gracias a esto, hasta esta solidez que tiene este núcleo interno por las altas presiones, las temperaturas que se generan en esta capa de la geósfera, se produce la activación, gracias a esto, la activación del campo magnético de la Tierra. Y nos protege, pues, sobre todo de los vientos solares que puedan llegar a la Tierra y generar perjuicio a la Tierra, ¿no? Y esto
ahí al lado, ¿con quién? Con el movimiento de rotación, que activa lo que es el campo magnético de la Tierra. ¿Importante? Claro que sí, ¿no? Entonces es un factor sobre todo importante, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte. Estamos viendo esta geósfera, la composición. Vamos a nuestro tema. Nuestro tema está referido a los factores de transformación del relieve. O sea, el relieve se transforma. Sí. El relieve se modifica, sí, ya. Menciona acá que la superficie terrestre, ¿no? Que esta superficie terrestre presenta diversas formas que constituyen el relieve. Cambia continuamente a esto por las fuerzas opuestas que existen en esta superficie terrestre. Cuando yo hablo de superficie, no solamente me estoy refiriendo a la zona donde yo estoy en la parte externa del continente. Superficie involucra continente y océano. Ojo, que también ya es superficie y es superficie externa, ¿no? La capa más externa de la geósfera, ¿cuál es? La corteza terrestre, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué quiere decir? Que hay fuerzas internas y externas que modifican el relieve. Entonces uno dice, profesora, ¿hay fuerzas internas y externas que modifican el relieve? Sí, las internas son aquellas que se dan dentro de la superficie, o sea, están entre la zona de las profundidades de la corteza y el límite del manto superior o astenosfera. Ahí se producen estas fuerzas endógenas, también se conocen como internas o endógenas. Y estas fuerzas, cuando interactúan, construyen, transforman el relieve de manera continua. Ahora, uno dice, profesora, fuerzas que interactúan y se generan a construir y transformar un relieve. Sí, por ejemplo, este tipo de fuerzas internas genera la formación de una elevación a nivel externa en la superficie, de una montaña, de un conjunto de montañas, plegamientos, cordilleras. Esto se ha formado por movimientos internos, o sea, ha habido movimientos, fuerzas que han generado elevar la superficie y se ha dado la formación de este relieve. Ahora, ¿qué sucede? El relieve no va a quedar así. Ustedes saben que por elemento o teorías, en este caso, por principios, sobre todo científicos, sabemos que nada está quieto, todo está en constante movimiento. Entonces, este relieve que ha sido creado, que es una montaña, va a ser afectada por agentes externos. ¿Qué agentes externos podrían modificar o alterar la composición física, química, etcétera, geomorfológica de este relieve? Pues agentes geológicos que están en la parte externa de la superficie. El viento, la lluvia, ¿verdad? La nieve, el hielo, ¿verdad? Las aguas internas, ¿verdad? Todo esto va a modificar este relieve. De pronto nace un río y cambió. Ahora ya no es simplemente un conjunto de montañas. Ah, se ha formado un valle, profesora. Entonces, este relieve que en un momento era simplemente una montaña, está modificándose, está cambiándose. La interacción se da en la parte externa. Entonces, esto también a través de fuerzas exógenas que destruyen el relieve, modifican el relieve anteriormente creado. Ahora, no vayamos a pensar que estos procesos se dan. Primero se forma el relieve, después viene la segunda parte. No, estos procesos son continuos, estos procesos son inmediatos, ¿no? Se dan a la par, no es que uno es primero y otro es segundo, no es así. Se dan de manera continua, permanente, ¿no? En algunos casos ni siquiera percibidos por nosotros. Entonces, vamos a hablar de procesos geológicos que afectan a la Tierra. Movimientos, fuerzas que interactúan constantemente transformando y destruyendo. Entonces, estamos hablando que todos estos procesos, ¿quién lo estudia? La geodinámica, ¿ya? La geodinámica. Es por eso que hablamos de dos procesos. Si es externo, exógeno es geodinámica externa, y si es interno o endógeno, se conoce o lo estudia la geodinámica
interna, externa, interna, ¿ya? Los procesos que acontecen sobre todo para la formación, destrucción, construcción de relieves en la superficie. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, chicos? Es la geodinámica interna. La semana 4 es la geodinámica externa, ¿ya? Profesora, ¿qué cosa es la geodinámica externa? Por ejemplo, dentro de los procesos de geodinámica externa está lo que es la meteorización y lo que es la erosión, ¿no? A diferencia de la geodinámica interna, que vamos a ver en el interior de la superficie, ¿qué fuerzas y movimientos existen que repercuten, o sea, tienen resultados en la parte externa? Y eso lo vamos a ver en estos momentos, ¿ya? Entonces, nuestro tema es geodinámica interna de la Tierra. Estamos comprendiendo qué está pasando en la superficie, por qué se están formando estos relieves. ¿Hay consecuencias en la superficie? Las hay. Hay dos procesos, diastrofismo, ¿ya? Y vulcanismo. Eso es lo que vamos a ver. Movimientos diastróficos, ¿cómo son? Verticales, horizontales. Junta los dos, son movimientos diastróficos. Es por eso que los separamos para estudiarlos. Estos movimientos diastróficos pueden desplazar, destruir, acumular, equilibrar la superficie. Y cuando te hablo de superficie, vuelvo a repetir, estoy hablando de la parte continental y la parte oceánica. Entonces, hay fuerzas que interactúan acá, que son lentas, que son bruscas, y estas dos las juntamos, y esto lo digo para entender un poco más, es lo que se conoce como fuerzas diastróficas. Entonces, estas fuerzas diastróficas se dividen en movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. ¿Cuál de estas dos? A ver, quiero ver cómo va su conocimiento. ¿Tienen conocimientos previos? Si no, no hay problema, porque igual vamos a explicar. ¿Cuál de estos dos movimientos son bruscos? Bruscos, sentidos, percibidos. A ver, ¿cuál de estos dos movimientos, ya sea epirogénicos o orogénicos, son llamados movimientos bruscos, fuertes, que generan incluso no fracturar la superficie ahí, ¿no? A ver, alguien que me diga, a ver, por ahí, en este caso, Ana me Los dice, orogénicos. muy bien, Nayit, muy bien. Perfecto, los orogénicos, por ese parece que hay conocimientos previos. Muy bien, ¿no? Profesora, ¿y los orogénicos? Los orogénicos son movimientos lentos, no percibidos, ascenso y descenso. ¿Ya? Empezamos con eso. Muy bien, chicos, a todos los que me han sobre todo respondido también en el chat. Profesora, ¿el vulcanismo también es un proceso de la geodinámica interna de la Tierra? Sí. ¿Y sabes lo que es vulcanismo? Para que se te quede en la cabecita y no te confundas. Vulcanismo es el proceso, fíjense dónde está el magma, es el proceso por el cual, ¿no? El magma se ubica en la astenosfera, que está en la astenosfera, este magma quiere ascender a la superficie. Ese proceso de ascenso, o sea, cuando asciende encuentra fisuras, ¿no? Canales, lo rellena, ¿no? Va subiendo. Ese proceso de ascenso se conoce como vulcanismo, ¿ya? Ese proceso, o sea, la salida del magma porque siempre va hacia la superficie, ¿no? Quiere salir, lo hace a través de erupciones volcánicas o en su trayecto se consolida o está en estado piroplástico, o sea, en estado incandescente, ¿no? No llega a salir, está en el interior de la superficie. Ese proceso de salida, no olvidemos, se conoce como vulcanismo. Hay intrusivo y extrusivo. Intrusivo porque este magma no ha salido, se ha consolidado dentro, ¿ya? Y extrusivo cuando sale a la superficie, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a tener ojos y oídos, vamos a empezar. Esto siempre ha venido en preguntas de examen, hay que estar preparados para todo.
Yo digo siempre que hay que estar preparados para todo porque es verdad, cuando uno está preparándose a la universidad y exclusivamente por la Pre-San Marcos, entramos a un proceso de competencia, ¿no? Este es un proceso de competencia. Unos vienen con conocimientos previos y si no, que también hay, yo confío en gente que la mayoría es hábil y tiende a aprender también, ¿no? En el proceso, ¿no? Que ha utilizado en el centro pre para llegar a su objetivo final, que es ingresar. La idea es esa, ¿ya? La idea es esa. La idea es que tengas una buena preparación. La única forma de realizar esto es que tú estudies y tengas una disciplina en tu estudio, si no, las cosas no te van a salir como tú quieres, ¿no? Por eso hay que encontrar una disciplina para ti tuya, como te des a entender tú mismo, ¿no? Y no hay mejor cosa que tú entiendas todos los temas para que cuando te venga una evaluación, pues tengas a marcar lo que tengas que marcar finalmente la respuesta. ¿Qué he dicho que es diastrofismo? Mira, son procesos que afectan los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando, dislocando materiales que lo constituyen, o sea, desplazan, deforman materiales que conforman la corteza. Y hay dos tipos, es por eso que se despliegan en dos, ¿no? Movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos, ¿no? Y hemos dicho que los movimientos epirogénicos son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza. Y estos solamente afectan a vastas superficies, ¿no? Son muy lentos, insostenidos. Por ejemplo, en el caso de movimientos epirogénicos, da lugar la formación de continentes, de escudos, de tablazos en estos casos. ¿No? La formación de continentes ha sido un proceso en cual ha habido un proceso de acción, reacción, sedimentación, consolidación, ¿no? Y ha sido un proceso lento. El caso de los tablazos, que son plataformas sobre todo marinas que han estado en los fondos oceánicos y han ascendido, terrazas marinas que han ascendido a nivel de la superficie. Y uno dice, profesora, para poder entender eso, ¿cuál es el fundamento de todo esto, profesora, para poder entender un movimiento epirogénico? Los movimientos epirogénicos se fundamentan en la teoría conocida como la isostasia. Acuérdate de este término, iso, igualdad. ¿Qué busca la isostasia? Busca el equilibrio a nivel de la superficie, o sea, parte oceánica y parte continental. Hay dos elementos, ¿no? Parte oceánica y parte continental, que quiere decir que son densidades distintas. Parte oceánica, parte continental, son densidades distintas, ¿no? Una cosa es el océano y otra cosa es el continente. Entonces, como hay densidades distintas, estas dos están buscando siempre, ¿qué cosa? El equilibrio. A nivel de la superficie misma también. ¿Ya? El equilibrio. Entonces, cada vez que te establezcan en una pregunta, hablen de teoría de la isostasia, que generen establecer lo que es el equilibrio a nivel de la superficie o la corteza, movimientos epirogénicos, ¿ya? Movimientos epirogénicos. Dicen que esta teoría, la teoría de la isostasia, es la condición de equilibrio que presenta la superficie debido a la diferencia de densidades de las partes. Es verdad. ¿No? Entonces, esto está basado en el principio de Arquímedes. Es un principio ya antiguo, pero básico. Fíjense, acá menciona, todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Es como que tú tuvieras una gran bandeja de agua, una tina de agua, y en esa tina de agua vas a poner, ¿qué cosa? A ver, un elemento que tenga menos peso, ¿no? Que o en este caso la densidad sea distinta a la gran tina de agua. Entonces vas a poner, por ejemplo, una mota, ¿no? Una mota. Eso es para borrar la pizarra. Ejerces una fuerza, movimientos verticales, ejerces una fuerza hacia el fondo, pero ¿qué va a pasar cuando tú sacas la mano? Hay una fuerza que se ejerce ahí. Cuando tú profundizas la mota, pero ¿qué va a pasar con esa mota por la diferencia de densidades? Porque es una gran bandeja de agua. ¿Qué va a pasar con esa mota? Esa mota, ¿qué cosa? Se va a elevar, va a elevarse.
porque hay un empuje de la parte de la base, va a haber un empuje, una fuerza. Entonces, esa fuerza genera que cuando tú haces una acción, ¿verdad? Vertical, la otra también es vertical, pero esa fuerza de empuje genera la condición y establece el equilibrio entre esas dos densidades, ¿no? La mota y la bandeja de agua. Entonces, imagínense eso en la superficie, en la corteza, qué es lo que está pasando, ¿no? Finalmente, con respecto a los relieves que podamos entender. ¿Dónde se produce el equilibrio, profesora? Quiero saberlo. Este es un ejemplo que se ha puesto por varios ciclos en la pre y me parece que es un ejemplo ideal, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, miren, acá dice, en las cordilleras la corteza es más profunda. Miren, para hablar de cordillera, quiere decir que esta cordillera, ¿ya? Antes que se forme esta zona en el primer gráfico, ¿no? ¿Saben cómo era esta zona antes que se forme la cordillera? Era como la C, era como la C. O sea, era una zona llana, era una zona llana. Entonces, ¿qué pasó para que se forme una cordillera? Pues fuerzas internas, ¿no? Formación, movimientos orogénicos han formado esta cordillera. Ahora dice, en las cordilleras la corteza es más profunda. Muy bien, ya la cordillera se formó en esta superficie, muy bien. Y como es más profunda, ejerce fuerza, miren, hay una fuerza que se ejerce, ¿no? Ah, profesora, la parte interna, así es. ¿Qué sucede? Conforme pasa el tiempo, esta zona de la cordillera externa, ¿no? Se va desgastando y sabemos que hay agentes que desgastan la cordillera, ¿no? Entonces, acá, ya, al haber desgaste, al haber menos densidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya no va a haber esa presión que había en un inicio. Ahora, como hay menor densidad, ha habido desgaste por la parte externa, ¿qué va a pasar? Va a haber una elevación, un empuje de la parte interna. O sea, lo que antes empezó así, profundo, vertical, ahora está empujando. Entonces, ese empuje que está buscando el el equilibrio entre estos dos elementos. Entonces, es por eso que pasa el tiempo, finalmente, miren cómo queda esta zona donde antes existía una cordillera y por agentes tanto externos como internos ya no existe. Ahora es un gran llano. Y fíjense que las fuerzas han generado equilibrar esta superficie. Quiere decir que los movimientos epirogénicos basados en esta teoría de la isostasia, con este ejemplo, chicos, son reversibles o irreversibles. A ver, pensando un poquito, lo que acabo de explicar y con lo que estás viendo, ¿ya? Quiere decir que los movimientos epirogénicos, y esto tomando en cuenta la teoría de la isostasia, son reversibles o irreversibles. ¿Vuelves a un inicio o ya no vuelves a un inicio nunca más? No olvidemos que la teoría de la isostasia busca ese equilibrio, ¿ya? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Son reversibles o irreversibles? ¿Qué dicen ustedes? A ver, nadie se atreve. A ver, miren, fíjense que en un primer momento el relieve era así. Aparece la cordillera, hay un proceso de empuje, ¿ya? En este caso, luego de ascenso y descenso, y vuelve a hacer lo mismo. ¿Eso qué significa? Que son reversibles o irreversibles, jóvenes. Muy bien, eso significa, perfecto, ahí está, me está escribiendo Luis, Sandra, Sofía, ¿verdad? Angulo también por ahí, leo su apellido nomás, Ana, reversibles. Con esto de los movimientos epirogénicos, tienden a esa condición también. ¿Ya? Les hago esta situación porque vino como una característica también en una pregunta. Entonces, para que quede para ustedes. El caso de los tablazos, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes el tablazo esto está en los órganos en Piura. Fíjense la elevación. O sea, terrazas que han estado en los fondos oceánicos y por movimientos ascendentes
compensatorios, ascendentes compensatorios, ha generado este tablazo a elevarse, ¿no? A elevarse a la zona continental, ¿no? A la zona continental. Y esto asociado a movimientos epirogénicos, ¿ya? Ahora, ¿qué son los orogénicos, jóvenes? ¿Qué son los orogénicos? Esto sí lo sientes y quiero que me escribas cómo lo has sentido en algún momento. Esto sí lo sentimos, a diferencia de los epirogénicos que son pues no sentidos, sostenidos, porque están buscando el equilibrio, ¿verdad? Reversibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sientes movimientos, a ver, orogénicos? Y miren, ¿ah? Son movimientos horizontales. Claro, muy bien, asociado a diversos procesos que producen las márgenes de las placas continentales. Sismos, muy bien. Profesor, hace poco hemos tenido más de 15 sismos, profesores. Sí, no olvidemos que estamos en una zona de una alta sismicidad y por lo tanto tenemos que estar preparados para estas eventualidades, sobre todo sísmicas, ¿ya? ¿Qué vas a acordarte cuando te hablen de movimientos orogénicos? Lo que tienes que acordarte es que son movimientos laterales. Ya no son verticales, sino laterales. Y cuando tú haces esto, lateral, 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 hay choque, interacción o desplazamiento contrario. Las placas hacen esto, o las placas se alejan uno de otro porque son laterales o se generan de otra forma también, ¿no? Transformantes por otro lado. Tectónica de placas. Todo lo que tenga que ver con movimientos orogénicos está asociado a tectónica de placas. Quiere decir que cuando interactúan las placas hay consecuencias fuertes, pues sismos, formación de fallas, formación de plegamiento, formación de fosas, ¿no? Y estos movimientos, así como la teoría de movimientos epirogénicos se basa para explicar todo eso en la teoría de la isostasia, los movimientos orogénicos se fundamentan en la teoría de las placas tectónicas. ¿Qué dice la teoría de las placas tectónicas? Que toda la superficie de la Tierra está cubierta de placas, los fondos oceánicos también, y se desplazan las placas que están sobre la astenosfera, interactúan y traen consecuencias en la superficie, ¿no? Y fíjense, los materiales sufren grandes cambios, eso sí, ya, esto sí es importante, acuérdate, movimientos orogénicos que se traducen en deformaciones y desplazamientos de la superficie. Si nosotros tenemos movimientos orogénicos, ya, movimientos orogénicos jóvenes, fíjense que la superficie, la corteza, cuando interactúan las placas, ¿qué sucede, no? ¿Debería romperse fácilmente la corteza? No, la corteza es plástica moldeable, imagínense esa plasticidad, ¿no? Imagínense que la corteza no fuera plástica moldeable, ¿qué pasaría? Pues como una galletita de soda la corteza, ¿no? Pues, no existiría vida, así de simple. Pero sí hay esa plasticidad cuando se libera energía y se genera la formación de plegamientos. Miren esto, ¿ya? Este gráfico. Por movimientos orogénicos, plegamientos, la parte alta, anticlinales, formación de montañas, la parte baja, fíjense, hundimientos, ya, sinclinales, depresiones. Hay un río y si es entre montaña y montaña, sea formación de un valle, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto asociado, estos sistemas de ondulamiento de la superficie, que son plegamientos asociados a movimientos orogénicos, ¿ya? A movimientos orogénicos. Dice, se activan por corrientes de convección, consisten en corrientes ascendentes y descendentes del manto fluido o astenosfera. ¿Qué podemos decir nosotros? Pues nos vamos a acá un ratito, miren dónde, al gráfico que acabamos en este caso de observar de la geósfera. Nos vamos a ir a esta capa pequeña que está entre la corteza terrestre, que es la astenosfera, esto está en el manto superior. Miren la temperatura, por lo tanto, nos vamos acá, ¿ya? Entonces vamos a correr un poquito y vamos a poner sobre todo lo siguiente. Esta pequeña línea que voy a realizar, esta vendría a ser la astenosfera, ¿ya? Esta pequeña línea, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? 1700 dice, ¿no? Estamos hablando de 1700 grados. Uy, mira, tú con 20 grados nomás te mueres de calor. Imagínate 1700 grados. Entonces, ¿qué significa? Que en esta zona de la astenosfera, la roca está en constante disgregación.
O sea, ya no encuentras acá en la astenosfera, no encuentras roca sólida, sino fluida. Es por eso que en esta astenosfera encontramos el estado plástico o magmático. Ya, vamos a ponerlo acá, magma. Vamos a poner acá, magmático o magma. Entonces, la lava, esa lava que tú ves cuando hay un proceso de erupción volcánica, pero se llama lava cuando ya está en la superficie, ¿no? Magma es exactamente, en este caso, en el interior. ¿Qué sucede? Por las grandes presiones que acontecen en esta zona, se producen corrientes que van a ascender de la base de esta zona hacia la parte externa. Cuando sube, ¿qué sucede? Disgrega, jala roca y estas rocas son llevadas a la parte de la base y así continuamente. Sube y baja. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de las llamadas corrientes de convección o corrientes convectivas. ¿De dónde viene ese término? Es de convección, pues no sé si ustedes alguna vez han hecho hervir agua y cuando observan que va a hervir el agua en una olla, por ejemplo, van a ver que hay burbujitas que salen, ¿no? Que salen y estas burbujitas no vienen de la superficie del agua, sino de la parte de la base de la olla. Entonces van ascendiendo poquito a poquito, ¿no? Ahora, conforme pasa el tiempo, esto va a ser más rápido. Asciende, desciende, asciende, desciende. Eso pasa, lo mismo pasa en la astenosfera. Entonces se activa este proceso de convección. Es lo que se conoce como corrientes convectivas. Ahora, si esto está circulando arriba, abajo, disgregando, ¿no? ¿Qué va a pasar con este magma? Este magma va a querer salir y sale de la astenosfera. Claro que sí. Y miren, por miles de años ha generado este proceso, ha salido este magma. Ahora, todo lo que sale de la astenosfera, ¿qué sucede cuando sale de la astenosfera? Se enfría y se solidifica en forma de baldosas que están sobre la astenosfera. Así están como baldosas sobre la astenosfera. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estas son las placas. ¿Ya? Las placas, ¿no? En los fondos oceánicos, en las zonas continentales, estas son las placas. Esta es una explicación pequeña de la famosa teoría de las corrientes convectivas, de cómo se originan las placas. Entonces, una vez que pasa eso, estas placas que ya están sobre la astenosfera, ¿tendrán o no tendrán movimiento? Claro que sí, ¿no? ¿Y quién genera ese movimiento? Dice que las placas tectónicas se mueven entre 1 a 5 centímetros durante un año. Y fíjense que el desplazamiento puede ser desigual, o sea, miren acá, sentido contrario, o por ahí las placas tienen, en este caso, sentido de desplazamiento, en este caso el mismo desplazamiento que van a interactuar. Así las placas tengan a alejarse unas de otras, así las placas tengan a chocar una con otra, van a haber consecuencias en la superficie. O sea, donde estás tú vas a ver consecuencias. Formación de montañas, cordilleras, fosas, sismos, actividad volcánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está asociado a movimientos orogénicos, ¿ya? Esto está asociado a movimientos orogénicos. De esta manera, nosotros podemos entender qué está pasando en el interior y por qué se dan estas consecuencias también, ¿ya? Díganme ustedes, chicos, escríbanme ahí. El Perú, así como otros países sudamericanos, están en la zona sudamericana, obvio, continente del meridional americano. ¿Qué placas las que están interactuando en nuestro territorio? No solo Perú, sino otros países en Sudamérica. A ver, ¿qué placas interactúan en este sector? Esas sí las debes conocer, ¿ah? Esas sí las debes conocer, esas placas sí tienes que conocerlas. ¿Por qué? Porque es como que te llamaras Juancito Pepito, igualito. Hay que conocer el caso que uno está preparándose, tener esa cultura general. ¿Qué placas son, chicos? Muy bien, ahí está la placa sudamericana y la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa. Perfecto, Fabricio, ahí está Angulo también, ahí Sandra, Cristian. Muy bien, chicos, chicas, también, ¿ya? ¿Cuál de estas dos placas es oceánica? Y su nombre lo dice, ¿ah? Porque la otra
alude pues al sector continental, rápidamente lo sacas, ¿no? ¿Cuál de estas dos placas es oceánica? Es la Nazca. Y la continental es la sudamericana, la que está en el continente, justamente porque hay desplazamiento, ¿no? Estamos entre las placas, chicos. El continente está entre las placas. Ah, ya, profesora. Muy bien. Este es el ejemplo para nosotros, en el caso de movimientos orogénicos, ¿ya? Muy bien, ahí me responde. Cuando hablamos de, ¿ya? Cuando hablamos de, sobre todo, estas dos placas que interactúan en este sector, la placa sudamericana y la placa, en este caso de Nazca, fíjense el sentido de desplazamiento que tienen las dos, es el mismo. Profesora, van a chocar, profesora. Miren, están chocando continuamente. Mira, una cosa es esto, chocar es esto. ¿Ya? Chocas, chocas, chocas. Ya debes saber de eso también tú, ¿no? Chocas, chocas. Pero estas no chocan, pues. ¿Ya? Estas tienen sí el mismo desplazamiento, pero pues acá, como la placa de Nazca es de mayor densidad, mira, esta se profundiza y la que va encima es la placa sudamericana. Una cosa así, ¿no? Viene la mano mía, si pueden ver el video, hace esto, la mano viene así y no hacen esto, ¿no? Hacen la placa de Nazca penetra y la otra encima, la sudamericana. Esto se llama subducción de placas. O sea, estamos en una de las zonas de tipo de placas donde hay mayor interacción de las placas. Quiere decir que gracias a esta subducción de placas, por ejemplo, es que se ha producido acá una gran presión en la astenosfera, el magma se ha consolidado así como una burbuja grande y esto sale arriba cuando se produce esta subducción continua. ¿Y qué tenemos arriba? Plegamientos, que son, mira, estos plegamientos continuos, la formación de cordilleras. Entonces, esto está asociado a la formación de la cordillera de los Andes. Y también las márgenes que existen, fíjense, las márgenes que existen entre la placa continental y la oceánica, y sobre todo en los fondos oceánicos que se producen estos grandes desniveles, algo así como un cañón estrecho y profundo en los fondos oceánicos, ¿ya? Esto se conoce como una fosa. Y esto se da cuando tenemos una placa oceánica y una continental, en una zona de subducción, hay formación de fosas. Profesora, ¿quiere decir que nosotros en el Perú hay fosas? Sí, la fosa Callao, que está acá nomás, frente a los que viven en Lima, ¿no? En la zona del Callao. La fosa Callao, casi 3.000 metros bajo el nivel del mar. La fosa meridional que compartimos con Chile, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí más de 6.000, ¿no? 6.000 metros bajo el nivel del mar. Las fosas marianas, por ejemplo, que están en la zona del Pacífico, ¿no? Del otro lado, sobre todo oriental, ahí tenemos de 11.000, ¿no? Y qué casualidad, toda la zona del Pacífico es de alta sismicidad. Qué casualidad que toda esta zona del Pacífico, ¿no? Involucrando América, ¿no? Oceanía, Asia, toda esta zona del Pacífico, hay volcanes. Qué casualidad, toda esta zona del Pacífico hay cordilleras, ¿no? Qué casualidad, en toda esta zona del Pacífico hay fosas. Qué casualidad, los sismos más altos en la historia del mundo, o sea, en magnitud, en escala, en este caso liberación de energía, ha sido en esta zona del Pacífico. ¿Cómo se llama, chicos, esa zona donde tenemos? Pues zonas de subducción. Hay muchas zonas de subducción en la zona del Pacífico. ¿Cómo se llama ese sector importante donde está el Perú? Tenemos que estar preparados para toda eventualidad sísmica. ¿Cómo se llama? ¿No? Por ahí lo conocen ustedes. Cinturón, muy bien, Yamile. Cinturón del fuego del Pacífico. Estamos ahí. ¿Ya? Estamos ahí. Por eso cuando viene un movimiento sísmico, un peruano que se respeta al menos debe tomarlo con calma, porque sabes que estás en una zona, mira, en una zona de subducción de placas, ni siquiera una zona de interacción, en este caso, de, no, dispersión de las placas, no, 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 o transformantes, no, estás en una zona de subducción de placas. Muy bien, Verónica, cinturón del fuego, dicen, ¿no? Entonces tienes que estar preparado por una eventualidad sísmica. Te preguntas si en este momento que estoy dictando la clase acontece un movimiento sísmico. Lo que dice el IGP, ¿no? Por ejemplo, los que están en Lima o en otros lugares. Lima tiene que pasar un movimiento sísmico que sobrepase los 8 grados. Uy, Lima desaparece, ¿ah?
mi opinión, humilde opinión, Lima desaparece finalmente. Y hay que estar preparados para cualquier eventualidad sísmica. ¿Qué haría si pasa un movimiento sísmico? Profesora, ¿qué es esto? Esto es la deriva continental, es una de las teorías que habla de la formación y en este caso y cómo se desplazaron los continentes, las placas, para establecer finalmente lo que se conoce hoy en día, ¿ya? Cada vez que hago esta clase, siempre en la semana, en los días posteriores, hay una actividad sísmica. No sé por qué eso me ha pasado siempre, así sea presencial, virtual, ha habido actividad sísmica, ¿ya? Pero hay que estar alertas, pues chicos, hay que estar alertas en todo momento. Bueno, sabemos que la Tierra está cubierta de placas. Hubo un tal Alfred Werner en 1915, ¿ya? Donde él establece que los continentes estuvieron unidos hace 200 millones de años, ¿ya? Hace 200 millones de años. Cuando se unieron estos continentes tuvieron un nombre, a lo que se conoció como Pangea. Pero esto hubiera quedado así, finalmente, pero no. Él, según la teoría de la deriva continental, estas masas se fragmentan porque las placas tienen movimiento. ¿No? En ese entonces nadie le tomaba en cuenta pues a Alfred Werner y decían, no, ¿cómo es posible? No te parece, esto no es así. Y él en la teoría plantea que ha habido un desplazamiento continuo de estas masas continentales, donde en un primer momento se dividieron en dos, en el norte la Eurasia, en el sur Gondwana, por ejemplo, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, estos se han ido desplazando y estableciéndose posteriormente en los continentes que conocemos hoy en día. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Significa que hay evidencias para establecer esta teoría? Lo hay. Fíjense lo que es Sudamérica y lo que es África. La coincidencia es como armar un rompecabezas, ¿no? La coincidencia que se da si tú estructuras estos continentes y los unes finalmente. Y pues encontró evidencias, ¿ya? La forma de los continentes, uno de ellos. La presencia de fósiles en las costas de estos continentes también, a diferencia de otros también y muchas formaciones rocosas y montañosas en la misma edad también y el mismo tipo de roca, ¿no? Entonces, esto fue importante para establecer también que esta teoría de placas va a tener una aceptación. Y fíjense, toda, toda la superficie de la Tierra está cubierta de placas. Las flechas que ustedes ven ahí generan la dirección de las placas, ¿ya? ¿Alguien sabe dónde aconteció el terremoto más fuerte hasta hoy en día considerado el más alto en la historia sísmica del planeta? Hay uno, ¿no? Que llegó a 9,5. ¿Tú te imaginas 9,5? Muy bien ahí, Yamile. Chile, Valdivia, 9,5 y encima la naturaleza los remata con su tsunami, ¿no? Se destrozó prácticamente la zona del sur de Chile. Oh, pobrecitos ellos, casi perfecto su terremoto, generó un tsunami considerable, ¿ya? Esto porque están en la zona de la placa sudamericana y la placa de Nazca. Profesora, estamos ahí, profesora. Sí, y fíjense, tú ves acá, según la leyenda, esta zona de fosas. Miren, fosas, ¿ya? Zona de subducción, estas dos placas, porque esto es obvio que si estamos en el Océano Pacífico, esto es una placa oceánica, la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿No? Y fíjense todo el Pacífico. Subimos, hay presencia de fosas también, ya hasta la zona de Alaska. Y nos vamos al otro lado del Pacífico, donde vamos a ver también, mira, Japón, que también ha sido uno de los lugares donde ha habido mayor actividad sísmica, el cinturón del fuego del Pacífico, pues, ¿no? El pobre Japón está entre tres placas, ¿no? Hoy las tres, ¿qué no hacen con las placas? Placa pacífica, filipina y la euroasiática. Oh, Japón, ¿no? Uy, continuamente. Y está entre fosas, Japón, ¿ya? Es por eso que no quiero reírme, quiero respetar. Que las eventualidades sísmicas van a ser continuas. Entonces, esto es lo que plantea la teoría de placas, donde dice que la corteza está formada por un enorme mosaico de placas, se desplazan sobre un manto fluido que es la astenosfera. No olvidemos que ya acabamos de explicar eso también y estos se desplazan por las corrientes de convección, ¿no? Dado que las placas se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, estas interaccionan, obvio, unas con otras. Y hay repercusiones, así es, ¿no?
Por eso que hablamos de estos tipos de placas tectónicas. Mientras más fosas, más fuerte sería la intensidad sísmica. No, es que ya se ha generado la formación de ese relieve. Lo que quiero decir es que la asocies fosas en zonas de interacción de zonas de subducción. Eso es lo que quisiera que recuerdes un poco más, ¿no? Que las fosas son parte y nos recuerdan sobre todo que es una zona de mucha interacción, ¿no? Mucha interacción de las placas continuamente, ¿ya? Pero fíjense acá, límite divergente, límite convergente, límite divergente y límite transformante. Y no les vaya a venir un gráfico, ¿ah? ¿Ya? No les vaya a venir un gráfico. Profesora, y si me viene un gráfico, ¿cómo resuelvo, profesor? ¿Ya? Fíjate en las flechas, pues, en las flechas nomás, ¿ya? En las flechas, cuando te viene esto de tipos de límites de placas tectónicas, te viene un gráfico por ahí de repente, o lee bien la pregunta, te dice que las placas divergen, las placas convergen, ¿no? Entonces, o se desplazan de forma lateral, entonces te ayuda bastante a resolver cualquier pregunta, ¿ya? Convergentes que miren, lo que quiero que recuerdes de convergentes es que los dos pareciera que van a converger. Mire acá, tienen el mismo sentido de desplazamiento según la flecha acá en el gráfico, ¿no? Ejemplo, zona de subducción, lo que acabamos de ver en el caso de el caso nuestro, ¿no? Placa de Nazca, placa sudamericana, ¿ya? Placa de Nazca, placa sudamericana. Entonces, se produce la subducción y obducción. Subducción y obducción. ¿Cuándo es subducción? Cuando una placa es oceánica y otra placa es continental. O sea, oceánica y continental. Ahí sí se produce subducción. Es así, la manito viene acá, 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 se subducen. Eso es subducción, ¿ya? ¿Cuándo es obducción? ¿Ya? Obducción es esta, miren. Subducción, acabamos de verla. He puesto otro PPT para que lo entiendan. Placa oceánica, placa continental. Eso es subducción, ¿no? Formación de cordilleras, fosas, plegamientos, movimientos sísmicos, subducción. Obducción, ¿ya? Es cuando las dos placas son continentales. Las dos son continentales. A ver si ves mi manito, mira. Esto sería subducción. La placa de Nazca, así, ¿no? Subducen una encima de la otra penetra la astenosfera. Esta es subducción. ¿Qué sería obducción? Cuando las dos son continentales y hacen esto. Chuc, 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 y sube, así, sube. ¿Ya? Eso vendría a ser la parte de obducción. También se conoce como límite convergente destructivo porque van a formar un nuevo relieve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obducción se forma el Himalaya, porque hay dos placas, sobre todo continentales, que han interactuado acá, ¿ya? Y subducción, ahí está la cordillera de los Andes, pues, ¿ya? Por ejemplo, no olvidar esa partecita. ¿Ya, chicos? No olvidar esa partecita. Por ejemplo, tienes acá, ¿no? Dan origen a cordilleras, fosas marinas, fallas, movimiento sísmico, actividad volcánica. Profesora, cuando es subducción también hay fallas, fosas, no, pues, las fosas no están en los continentes, ¿no? Cuando hablamos de fosas, están en los fondos marinos. Entonces, eso se asocia más a subducción, ¿ya? A subducción. En cambio, lo que es obducción, cuando los dos son continentales, pues es más cordilleras, fallas, actividad sísmica, volcánica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a diferenciar eso. Ahora, límite divergente es cuando las placas, mira, tienen sentido contrario, o sea, se alejan, no quieren verse, así de simple, se alejan una de otra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se alejan, dejan un espacio. ¿Y quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Quiere salir el magma, quiere salir, ¿no? Siempre quiere salir el magma. Y cuando sale, se enfría. Y al enfriarse, se solidifica. Y mira lo que forma: volcanes, cordilleras. Ah, profesora, forma relieve. Así es porque ya está en la parte de la superficie. Ojo, límite divergente es cuando estas dos placas son oceánicas. Las dos son oceánicas, son placas oceánicas. ¿Quiere decir que estas cordilleras o volcanes lo voy a encontrar en los fondos oceánicos, profesora? Sí, pero tienen otro nombre. Si hablas de cordilleras, uno diría, profesora, son cordilleras submarinas. En algunos casos los denominan así, pero el nombre correcto es una dorsal.
Esto ha sido pregunta, imagínense chicos, la formación de dorsales, ¿a qué tipo de límites de placas se asocia? ¿A qué tipo de límites de placas? ¿Ya? Estamos hablando al límite divergente. Límite divergente. Pueden ser continentales también. No, solo oceánicas. Divergente es oceánicas. ¿Ya? Yamile, no te olvides. Estas dos oceánicas, 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 que se te quede acá. Oceánicas, 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 oceánicas. No olvidemos. ¿Ya? Límite divergente, oceánicas. Las dos son oceánicas. Ya me escribiste, Yamile, por ahí. A ver, entonces, esto quiere decir, ya, esto quiere decir, profesora, entonces quiero entender que en los fondos oceánicos se producen estas dorsales y porque se alejan las placas, no interactúan, no hay actividad sísmica, sí, sí hay. El hecho que el magma salga, el hecho que haya desplazamiento de placas, sí hay actividad sísmica, ojo, ¿ya? Muy bien, esta es la que genera nueva litosfera oceánica, por eso está asociada al océano. Y dan origen a dorsales y Valle del Rift. Allá también se asocia lo que es límite divergente en esta zona y movimientos sísmicos. Y si vamos al mapa, miren, vamos al mapa, ¿qué placas divergen una con otra? Miren esta. A lo largo de todo el Atlántico, mira, contrario, 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 Chicos, ¿qué se ha formado a lo largo de toda la zona del Atlántico? A ver, ¿qué se ha formado? A ver, ¿qué se ha formado? Entonces, si es una zona divergente, ¿qué se ha formado acá? A ver, ¿qué se ha formado? Muy bien, Yamile, por ahí atenta también. Una dorsal, esta es la dorsal del Atlántico, pues norte, centro, mesoatlántico, ¿no? Sobre todo los dorsales, toda esta zona hay dorsal. Profesora, ¿nosotros tenemos dorsales cerca? Mira, pues acá está la placa pacífica y la placa de Nazca, la dorsal de Nazca, la famosa dorsal de Nazca. ¿Ya? Oh, sí, profesora. Ajá, mira, todo esto, zona de dorsales, cuando las flechas van contrarias, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y la última, ya, la última es conocida como límite transformante. Y miren, acá tenemos un límite transformante. Vamos a ver también acá, miren, en la zona de Norteamérica, la famosa falla de San Andrés es esta, ¿no? Donde las placas tienden a desplazarse en forma horizontal sin interactuar, ¿no? Sin interactuar una con otra, ¿ya? Sin interactuar una con otra. Por ejemplo, vamos a ver acá. Zonas donde no se crea ni se destruye la litosfera, las placas se desplazan de manera lateral respecto a otra. Dan origen a fallas y movimientos sísmicos. O sea, hacen eso. No sé si ves mi manito. Hacen esto. ¿Ya? Imagínate que hacen esto. ¿Ya? Hacen esto, pero llega un momento, ¿ya? Y si tú ves así, hay un desnivel, ¿no? Ese desnivel se conoce como las fallas, pues. ¿No? ¿Y hay actividad sísmica? Claro que sí, hay actividad sísmica continua también en esta zona. Entonces estamos hablando, chicos, por ejemplo, de la famosa falla de San Andrés, ¿ya? En este tipo de placas. Entonces, miren, rapidito, antes que voy a descartar un ratito, chuc, listo, vamos a poner, a ver si puedo, estos son de las placas tectónicas para que quede claro, no vaya a ser que vaya a venir preguntas respecto a esto y ustedes puedan poder resolver. Ya, miren esto de acá, rapidito. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar.
Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. Listo, chicos. Ahí tienen para que vean en este caso ya esta parte, lo que nosotros estamos viendo, que vendrían a ser las placas. Vamos a continuar para que quede claro este tema, ¿ya? Nos toca ver lo que es vulcanismo y como les dije en un primer momento, no te compliques con vulcanismo, ¿ya? Es el desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie a través de grietas, fisuras. Se origina en zonas de divergencia y convergencia de placas. Profesora, ¿cómo que se origina en zona de divergencia y convergencia de placas? O sea, te está diciendo este magma, ¿cómo sale? O sea, ¿cómo se origina? ¿Cómo es que llega a ascender a la superficie? Y si te habla de divergencia y convergencia, entonces nos vamos acá, pues. ¿Ya? Divergencia y convergencia. En estos dos momentos de esta interacción de estas placas, el magma asciende. ¿Cómo asciende? Lo hemos visto, ¿ya? En zona de convergente, cuando las dos placas se subducen o obducen, el magma asciende y forma cordilleras y diferentes relieves, o sea, tiende a ascender. O sea, en un límite convergente sale el magma y se produce vulcanismo también, ¿ya? En un límite divergente también, pues, ¿no? Tiende a ascender y formar dorsales, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el magma asciende y en este caso, pues, llega a la superficie. Entonces, hay dos momentos donde se origina el vulcanismo y son estos dos. Límite convergente de placas y límite divergente, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, vamos a hablar de tipos de vulcanismo y lo ideal es que no se denomine vulcanismo, sino magmatismo, porque estamos hablando del magma que va a ascender. Cuando sale de la astenosfera, ¿ya? Cuando sale de la astenosfera, va a encontrar fisuras, canales, vacíos, donde va a rellenarse este magma. Y si no llega a salir a la parte externa, entonces estamos hablando de un magmatismo intrusivo o plutónico. Quiere decir, cuando el magma rellena estas cavidades en estado de fusión, o sea, en estado incandescente, piroplástico, que significa que va a formar estos elementos plutónicos. El caso del dique, que es una especie así de manguerilla que se solidifica, ya sea en su mayoría han encontrado de forma vertical, ¿ya? Batolitos que tienden a formar lomas, cerros, por ejemplo, ¿no? De poca elevación a diferencia de una cordillera. Un batolito acá en Lima, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, ¿ya? La cordillera costanera, por ejemplo, son conjunto de batolitos, el Morro Solar, batolitos, ¿ya? Justamente son que han emergido y no han llegado a salir en forma como magma, como tal, ¿no? Formación de SIL, que son plataformas horizontales que se han establecido en el interior de la superficie, diques, lacolitos, que son especie de medias lunas, que en la parte externa se forman como lomas o domos, eso es lo que se conoce, ¿ya? En caso de magmatismo intrusivo. Pero ¿cuándo es magmatismo extrusivo o volcánico? Cuando tenemos ahí que este magma ha salido a la superficie en forma de una erupción volcánica, ¿no?
es expulsado de la astenosfera a través de una erupción volcánica y vamos a ver, por ejemplo, las situaciones que se asocian a un vulcanismo extrusivo. Por ejemplo, tienes ahí, ¿no?, la formación de aguas termales, la formación de geysers, solfaratas, por ejemplo, las solfaratas son emisiones de gases, en este caso, antes que se produzca una actividad sísmica, esto producto del estado magmático que han alcanzado otro sector del volcán, por ejemplo, ¿ya? Los geysers, ¿no? Por ejemplo, que son emisiones, fumarolas o emisiones de agua del interior, pero agua en estado de temperaturas altas. Las aguas termales también, sabemos que en el interior de la superficie hay agua y esta agua es captada por el magma y finalmente el magma tiende a modificar su estado, composición química, física y también pues temperatura, ¿no? Y eso genera pues la formación de estas aguas termales. Es por eso que todo lo que viene del interior de la Tierra, ¿cómo es? Tiende a ser frío o caliente, chicos. Esto por el magma, ¿no? Necesariamente, ¿no? Entonces, es por eso que, fíjense, cuando tienes este tipo de situaciones es que el magma está muy cerca de la superficie, ¿no? Está alterando todo elemento que encuentre, ¿ya? Y obvio que todo lo que encuentras es, en este caso, pues caliente, ¿no? No vayas a pensar, profesora, quiero tocar un geyser, profesora, ¿no? Entonces uno dice, ¿un geyser? ¿Quieres tocar un geyser? Pregunto, ¿habrá geyser en el Perú? Chicos, ¿habrá geysers en el Perú? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Hay geysers en el Perú o no? ¿Tú qué dices? Sí, miren, Candavar en Tacna. Son emisiones, miren, son emisiones de aguas de vapor, miren la formación, y esto está asociado a vulcanismo extrusivo. Quiere decir que la zona sur del país, Moquegua, Tacna, Arequipa, es zona volcánica, sí, asociado al vulcanismo. Importante. Tenemos geysers, ¿ya? Tenemos que no tan altos como en otros países, ¿no? De repente, Canadá, parte de Alaska, bueno. Hay acá también nuestros geysers y están ubicados en la zona sur del país. Y esto asociado a vulcanismo, magmatismo extrusivo. Hago una pregunta, jóvenes. Ya, profesora, tenemos geysers, aguas termales también, tú puedes decir cualquier zona andina, presencia de cordillera, zonas donde hay captación de estas aguas. Solamente te digo que cuando encuentres aguas termales, tú descubras aguas termales, no te metas a las aguas. Tienes que medir la temperatura, si no te vas a zancochar ahí, ¿no? No olvidemos que todo son de altas temperaturas. Pregunto, chicos, ¿una dorsal está asociado a magmatismo intrusivo o extrusivo? A ver, ¿una dorsal está asociado a magmatismo intrusivo o extrusivo? Fabricio, muy bien. Extrusivo, ¿ya? Extrusivo. Intrusivo no, porque estaría en el interior, o sea, estaría en el interior de la corteza, no hubiera salido una dorsal. ¿Y una dorsal qué cosa es? Un conjunto de montañas internas oceánicas. No, pues esto está en el fondo oceánico. Y si es en el fondo oceánico, por eso no vayas a pensar que el fondo oceánico es el interior, ¿no? El fondo oceánico es corteza externa, ¿no? Eso es extrusivo, no te olvides, ¿ya? Y si te viene en examen, ya sabes qué marcar. Vamos a los sismos o seísmos. Bueno, sabemos que estos se producen por la interacción de las placas tectónicas, ¿ya? Estamos hablando de un proceso paulatino, progresivo, constante, liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios de estados de esfuerzo y las deformaciones y desplazamientos recogidos por los materiales rocosos de la corteza, bien sea en zonas de interacción de placas o dentro de ellas. Y también dicen que los sismos o seísmos se asocian a lo que es vulcanismo, porque hay desplazamiento de magma y también cierta liberación de energía. Muy bien, jóvenes, estamos acostumbrados en el caso del Perú a tener sobre todo movimientos sísmicos, seísmos. Tenemos que estar acostumbrados porque estamos ubicados en una zona
de interacción de placas de subducción. Estamos ubicados en una zona conocida como el Cinturón del Fuego del Pacífico y ya debemos tener una educación sísmica. Lamentablemente, somos uno de los pocos países donde no existe eso. Profesora, pero yo tengo mi alarma, profesora, mi alarma que me avisa que va a venir, hay una actividad sísmica, profesora. Bueno, eso han tratado y están tratando de regular para que sea una ayuda a la población, ¿no? A diferencia de los japoneses que tienen su alerta sísmica que les dice que dentro de 30, 40 segundos va a venir una actividad sísmica y que se preparen, ¿no? Eso es otra cosa, otra tecnología de repente. Pero nosotros estamos ya involucrándonos en poder establecer estas futuras alarmas, ¿no? Estas futuras alarmas. Profesora, ¿un sismo se puede prevenir? No, no se puede. No puedes predecir, decir mañana, prevenir sí, pero predecir no, ¿no? Es la palabra. Mañana va a venir un sismo, chicos, de 8,5, ¿no? Ya quisiera yo de una vez que pase, ¿no? Pero no podemos, solamente podemos guiarnos a través del silencio sísmico. En el caso de Lima, ya tenemos hace mucho tiempo un silencio sísmico que se está produciendo más en liberación de energía, más en la zona sur de Ica, que bueno, la interacción de placas es más fuerte en la zona, cuando más al sur, más la interacción, ¿no? Y esto significa que vamos a generar, sobre todo, a estar preparados para cualquier eventualidad sísmica, ¿no? Miren, lugar donde vayas, nuevo, lugar donde tú conoces, vas, no es tu casa, y en tu casa debes conocerlo de todas maneras, el espacio donde tú habitas, pero el lugar donde tú vayas nuevo, tienes que ver cuáles son las zonas seguras. Es lo primero que uno debe saber cuando llega a un lugar nuevo, ¿ya? Y generar los famosos, ¿no? La prevención y la organización de la población, ¿no? A través de los llamados simulacros. Estos simulacros te salvan la vida, aunque no creas. Porque cuando pasa un sismo, lo primero que haces tú es decir, corres, ¿no? Corres, quieres abrir la puerta. El primero que quiere abrir la puerta eres tú. Entonces no debe pasar eso. Si tú te organizas con tu familia y dices, ya, oye, cuando pasa un sismo, ¿qué haces tú? ¿No? Ya, tú agarras a la abuela, tú agarras al perro, tú agarras a qué, a Poppy, y ya, listo. Entonces cada uno tiene una tarea. Entonces, si tú te organizas así, oye, la mochila, listo, ya, ¿no? Cuando pasa un sismo, lo primero que vas a pensar es, ¿cuál es tu tarea? Oye, la abuela, la abuela. Entonces, ya, entonces cada uno tiene una función, cosa que se organizan, no entran en pánico y el sismo no te va a matar. Lo que te va a matar es entrar en pánico y finalmente vas a tener consecuencias fatales en algún momento, ¿no? Ah, profesor, el riesgo sí, el riesgo es alto en el caso de Lima. Pero están las ondas sísmicas, vamos, miren, nosotros hay que evaluar esto de cuando vienen preguntas de examen, generalmente vienen descripciones de eventualidades sísmicas, donde te dicen, ¿no? Profesora, ¿dónde se inicia el sismo, profesora? El sismo se inicia acá, en el hipocentro, acá inicia en este caso, o también conocido como foca. La abuela quizás ya está afuera, uno preocupándose por Dios. Hay abuelitas más rápidas que tú de repente, ¿no? Hoy sí, las abuelitas son terribles, esas abuelitas están, oye, tienen más de 95 años, están bailando las abuelitas, ¿no? Terribles. A cuidar a tu abuelita, ¿ya? A cuidar a la abuelita. Lo primero que debes pensar la abuelita, pues, no te pases. Ahora, chicos, como les dije, el hipocentro o foco, ¿ya? El hipocentro o foco es acá donde se genera esta liberación de energía y se va hacia la superficie donde vamos a encontrar el epicentro o epifoco. Ahora, cuando te viene una pregunta y te van a decir, por ejemplo, la profundidad del sismo fue de 25 kilómetros, esto quisiéramos que sea lo más profundo que se pueda, 50. Por ejemplo, el terremoto de Haití que aconteció y destrozó parte gran considerable de esta isla en el Caribe, pues fue de 10 kilómetros de profundidad, o sea, casi nada a nivel de la superficie, ¿no? Entonces, si te dice 25 kilómetros, ¿qué te está diciendo de profundidad? Te está hablando del hipocentro o foco. Ahora, te dice epicentro. Epicentro ya es en la superficie donde se va a generar el desplazamiento de ondas sísmicas. Profesora, ¿cómo lo identifico, profesora? Ahí te van a decir, ¿no? Al sur de la ciudad de Lima, ¿no? Al norte del Callao, ¿no? Entonces, ¿dónde fue? En la zona del Callao, el norte, ese es el epicentro, ¿ya? Ese es el epicentro.
Ahora, ¿cuáles son estas sísmicas? De estas tres, primarias, longitudinales, secundarias, transversales o superficiales, las más veloces son estas de acá, ¿ya? Estamos hablando de las primarias o longitudinales y estas se originan en el hipocentro, son las más rápidas. Estas se desplazan por sólido, líquido, gaseoso, lo que sea. Estos lo que encuentran desplazan en la misma velocidad. Incluso por ahí escuché un mensaje que me dejaron por ahí. Estas ondas primarias o longitudinales jóvenes, pues a veces se escucha como un ruido. Parece que un camión está pasando, ¿no? ¿No? Tú dices, ah, hay un camión y de pronto te sacude. Esas son las ondas P, son así, de rápidas, ¿no? Muy, muy veloces. Y justamente para crear estos aplicativos, estos japoneses terribles, han creado un aplicativo donde te están ya avisando que va a llegar un sismo, no importa qué intensidad, qué magnitud, perdón, sino que te están diciendo que está llegando un sismo, 45 segundos tienes para salvar tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque están guiándose estas ondas primarias, estas ondas longitudinales, ¿ya? Estas viajan con mayor velocidad. En cambio, las secundarias o transversales, estas también se originan en el hipocentro. Mira, las dos se originan en el hipocentro, son más lentas respecto a las ondas P. ¿Ya? Son más lentas. Estas sí solo se desplazan por el estado sólido, ¿no? Y son lentas y generan ondulaciones. Miren estas ondulaciones, ¿no? Profesora, ¿cómo lo siento yo? A ver, mira, te estoy diciendo las pautas que cuando pasa el terremoto tú sientas las ondas, por ejemplo, ¿no? Estas ondas te levantan, sientes como que la superficie se levanta. Oh, no, ahí por ahí. Oh, profesora, no, sí, terrible. Estas son las que, si estás en un piso 18, me gustaría que veas las ondas secundarias, ¿no? Vas a ver cómo la superficie es como se ondula, un piso alto, por ejemplo, ¿no? Profesora, de mi cerrito, también puedes ver ahí cómo la superficie sube, baja. De repente tu cerrito baja, ¿no? Cuando es el proceso allá de muy fuerte, estamos hablando de un terremoto, por ejemplo. Bueno, y las superficiales, estas quisiéramos que no pasaran nunca, ¿ya? Estas quisiéramos que, bueno, ahí se detengan nomás con las P y las S que ya las conocemos continuamente, pero estas se originan en el epicentro, son las ondas Rayleigh y las ondas de Love, y estas sí generan estragos profundos, desastres. Mira, lo que no destroza las P y las S, la destroza las superficiales. Y dentro de las más destructivas están las de Rayleigh. ¿Ya? Están sobre todo las ondas en este caso, las ondas de Rayleigh. Las escalas sísmicas, está magnitud local, está magnitud del momento y está Mercalli modificada. La más conocida, de repente ustedes por ahí han escuchado las ondas, la escala de Richter. Richter hoy en día no se utiliza mucho. En la actualidad solamente miden sismos hasta 6,5 grados. Si pasa un sismo mayor a esto, se deforma la escala y no te da una información correcta. ¿Ya? Por ahí el IGP también dio una información en las redes sociales de un sismo que pasó, que era 5, que era 6. Algunos decían 5, 6, y es que habían utilizado Richter por ahí, y ahí se está deformando mucho esta escala, ¿no? Mide la energía liberada del foco, ¿ya? Y bueno, en este caso, pues es la menos utilizada hasta la década de los 70. Todavía se utilizaba esta escala, posterior en los 90 ya cambió a magnitud del momento. Esta es una escala, dicen que es la más completa, la más acertada, mide pequeños, grandes sismos y se basa en la medición de energía liberada de un terremoto total, ¿no? O sea, de un movimiento sísmico en total. Entonces, incluso te da los parámetros de cómo se desplazaron las placas, dónde si se formaron fallas, profundidad del foco, etcétera. Todo este desplazamiento te mide magnitud del momento. En cambio, Mercalli, ¿ya? Evalúa la intensidad. Acuérdense de esta palabrita. Mira, cuando te viene una pregunta y te ponen la palabra intensidad, ¿ya? No magnitud por ahí, sino intensidad, te están hablando de los grados de destrozos que se generó en la superficie por esta actividad sísmica. Se cayeron casas, hubo grandes, en este caso, desastres, pérdidas de casas, viviendas. También te habla, por ejemplo, y te menciona de rotura de pistas, caída de puentes. Entonces, esto es la intensidad que tuvo la actividad sísmica.
¿ya? Y va de 1 a 12 en números romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, considera el nivel de percepción de las personas, efectos de las estructuras en la morfología, o sea, cuánto daño realizó y causó un movimiento sísmico. Ahora, los movimientos sísmicos también jóvenes generan lo que se conoce como tsunamis, ¿ya? Un tsunami, por ejemplo, ahí que generó destrozos, el impacto del tsunami de Indonesia el año 2004 es cuando el mar, ya generando principalmente por un disturbio sísmico, se impulsa y desplaza de manera vertical la columna de agua, originando un tren de ondas largas. Uno podría decir, profesora, va a venir un tsunami, yo quiero ver el tsunami, profesora, porque es bonito, profesora. Quiero ver cómo, no sé si han visto cuando se produce y se va a generar un tsunami, el mar se retira, ¿no? La zona del litoral tiende a retirarse. Entonces, acá viene la situación a preguntarse por qué. Si ustedes observan esta zona del fondo oceánico, ¿ya? Se está produciendo una actividad sísmica. Fíjense acá, ¿ya? Esta actividad sísmica hace que, ¿ya? El fondo de este océano hace que las aguas estén quietas. Miren cómo está quieta todo, ¿no? Pero cuando se mueven las bases de este fondo oceánico, hay un desnivel que se produce, quiero que lo vean, lo voy a agrandar un poquito, ¿ya? Fíjense, hay un desnivel. Es como que tú tuvieras una bandeja de agua en el suelo, que está quieta el agua, pero cuando empiezas a mover la base de esa bandeja, empiezan a moverse las aguas, así como acá en el segundo gráfico, ¿no? Se empieza a mover todo por por el desnivel que ha generado la actividad sísmica. Entonces, cuando eso sucede, chicos, ¿ya? ¿Qué sucede con el océano? El océano se levanta, así, el agua se levanta de esta manera. Y cuando se levanta y tú estás cerca de una zona del litoral costero, etcétera, ¿qué pasa con el mar? El mar se retira, porque esto de acá se está levantando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir, pues, huir, porque cuando más se aleja, muy cerca de ti, ¿ya? Esto se está levantando de forma vertical. Ahora, si se está levantando de forma vertical, de esta manera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todo lo que sube, ¿qué va a pasar? Tiene que bajar, ¿ya? Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y cómo baja? En forma de olas, pero por los dos lados. ¿No? Y conforme pasa el tiempo, este tren de olas va desplazándose bajo, 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 ¿no? Entonces ahí se está produciendo un tsunami. Es por eso que cuando hay tsunami en la zona del Pacífico Oriental, para nuestro sector están generando pues la alerta. Cuidado que vienen estas olas, ¿no? Porque se ha generado ya este fenómeno y está en trayecto a esta zona del otro lado del continente. Profesor, pero es 1 metro nomás el tsunami, profesora. A ver, 1 metro que se levanta el océano. ¿Sabes lo que es eso? ¿No? Anda a ver cómo te va, pero a arrastrar. Si una ola a ti te arrastra, imagínense, en un verano normal te vas a la playa, imagínense un tsunami elevado en 1 metro. Ya pues, no jugar con estas cosas, ¿ya? Por ahí vi una alerta de tsunami en Lima. Todo el mundo se había ido a las costas, a toda la Costa Verde, a tomarse selfie con el tsunami. Yo digo, señor, es hora, llévatelos, ¿no? Oye, hay que tener conciencia sísmica de alerta y poder orientar a la población finalmente, ¿ya? Qué terrible. No, 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 no es posible, ¿no? Esto no es un juego, ¿no? Puede generar, por ejemplo, la Punta Callao, ahí están, pues, ¿no? Sobre todo, pues, organizados en el caso de evacuar las zonas en el caso de tsunami. Dice, aparezco en el otro continente, dice. Ay, Dios, no, pues. Profesora, ¿qué son estos? Estos son desastres de origen sísmico que hemos tenido hasta la fecha con mayor impacto socioeconómico. El caso de Ancash, esto fue en la década de los 70, la profundidad, o sea, el foco de 30 kilómetros, el epicentro 50 kilómetros. La escala de Richter todavía, porque se maneja en esta década de los 70 la escala de Richter, ¿ya? 7,8. ¿Qué pasó? Esto fue un movimiento sísmico que hizo que parte del Huascarán, Nevado de Huascarán, se desprenda y genere un aluvión y cubra toda una ciudad. Estamos hablando de la zona de Yungán en Ancash. Miren, 67.000 muertos, 150.000 heridos. Esto fue un acontecimiento mundial, ¿ya? Esto fue uno de los desastres más grandes que hemos tenido por los sismos, tanto así que vinieron ayuda de todo el mundo. Pero también tuvimos el de Chincha, ¿ya? Esto el año 2007,
tú existirías todavía en esa época, todavía ni siquiera te han planificado de repente, ya, o por ahí ya estás. Y fue de 7,9 escala, magnitud de momento. La característica de este sismo es que llegó hasta Lima, ¿no? Y fue uno de los sismos de mayor duración en tiempo. 3 minutos 30 segundos duró este sismo. 3 minutos. Oh, si con 5 segundos ya te está dando pánico, imagínate 3 minutos. Terrible, ¿no? Pero fue de poca, mediana, alta intensidad. En este caso, ¿no? Liberación de energía. ¿Ya? Recién nacida, dice. Muy bien, chicos. Entonces, vamos acá a las claves, vamos directo, porque las claves están, en este caso, las preguntas están correctas. Vamos a educación cívica para poder terminar. Esta semana, ¿ya? Están sencillas las preguntas. Si has entendido la clase, vas a poder responder absolutamente todo. Eso sí te lo digo. Vamos a educación cívica para, en este caso, terminar esta parte. Y ya cambiando el chip, porque hablamos de geografía, hablamos de sismos, ojalá que no pase ningún sismo esta semana y todo sea ok, ya. Y si pasa, jóvenes, hay que estar preparados para cualquier situación, ya. Tenemos que estar organizados, sobre todo esto pase desde su casa. Yamile, recién nacida, dice, oh, 2007. No sé, mi pronóstico es que va a venir un movimiento sísmico fuerte y ya a Lima le toca uno fuerte. Yo quisiera de 8,9, por ejemplo, ¿no? Suavecito nomás, pero que sí, quedé con... Mira, es que destruya Lima. Ay, perdón, mejor no hablo. Esto se está grabando. Eso es cuando yo doy mis clases, presenciales, ¿ya? No, 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 que no, no, que no, es un susto. No, yo sé, chicos, disculpen, ¿ya? Es que mi idea es que cuando algo se destruye hay que volver a construir, ¿no? Aunque cueste, ¿no? Pero ya más organizado, más bonito, pero bueno. No, jóvenes, no, no deseo lo... Yo sí quisiera, no, sí, es que miren, es la única forma, no hay otra, que los desastres de origen natural son los que nos van a ayudar a reconstruir todo, bueno, y mejor organizados, pero bueno, solo quisiera que las personas no perecieran, eso solamente, ¿ya? Los animales, las personas, en primer lugar. Las cosas materiales se consiguen, sea como sea, se consiguen. Bueno, en mi vacante ya que ocurre. Ah, sí, primero ingresan y que pase incluso un maremoto, lo que sea, ¿no? Lo que sea que pase en Lima. Total, ya estás en San Marcos. ¿Ya? Claro. Muy bien, Verónica. Vamos al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, estamos hablando los instrumentos que van a ayudar a la protección de derechos humanos, ¿ya? En el ámbito internacional, sobre todo. Ahí vamos a establecer, por ejemplo, una de las declaratorias más importantes, ¿ya? El que tenga miedo a morir, que nazca ya, creo que lo que dije ha calado mucho, pero hay que cambiar el chip, chicos, para terminar esta partecita. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que en la Tercera Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, se emite esta declaratoria, ¿no? Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que compila los que se habían emitido, sobre todo en las diferentes generaciones, estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se compilan en una declaratoria, ¿no? Y constan de 30 artículos, por ejemplo, ¿no? Esto es un instrumento a nivel mundial de protección para todo ser humano que está en el planeta Tierra. Es por eso que cuando tú sales de un país donde te generen subyugarte, no hay libertad, el caso de Corea del Norte, por ejemplo, tú huyes de ese país y muchos se refugian en países donde establecen esta declaratoria y protegen a todo ser humano, ¿no? Y te refugias, están los llamados refugios o asilos políticos. Bueno, y acá viene pues esta declaración, ahí están algunos derechos civiles y políticos, todos nacemos libres, iguales, derecho al trabajo, económicos, sociales, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho al orden social, por ejemplo. Y vienen estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, ¿ya? Está la Carta Internacional de Derechos Humanos. Miren, cuando hablamos de instrumentos, entonces tenemos que tener algo en cuenta. Una cosa es la ONU,
¿ya? Que significa Organización de las Naciones Unidas, y otra cosa es la OEA, ¿ya? Otra cosa es la OEA. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es un organismo internacional, ¿no? Pues está, bueno, está constituido por también, conforman los estados partes, pero este es regional, me refiero a que es solamente el continente americano. Entonces, cada uno de estos organismos han establecido instrumentos que van a proteger los derechos humanos, ¿no? Instrumentos que van a proteger los derechos humanos, que lo va a adoptar, es para las personas individuales y también donde los van a adoptar, ¿quiénes? Estas normas, estas facultades, los estados. ¿Ya? Entonces, tanto de la ONU como la OEA. Lo que vamos a ver primero, que tiene que ver con los instrumentos internacionales de derechos de protección de derechos humanos, es de la ONU, ¿no? A través de la Asamblea, en este caso general. Entonces, ellos van a redactar esta carta. Es la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Esta carta internacional, algo así sería para poder entender un poquito, bueno, sería como la Biblia, ¿no? Una Biblia donde tú tienes la guía, los códigos, versículos, artículos, ¿no? Que te va a generar una guía de cómo reconocer los derechos de manera internacionalmente, donde los estados los pueden, en este caso, adherir a sus normas legales. ¿No? Entonces, la carta. Profesora, ¿la OEA también tiene su carta? Sí, la OEA. Todos tienen sus cartas. Todos estos organismos internacionales tienen sus cartas. Ahora, esta Carta Internacional de Derechos Humanos contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de tipo voluntario, que acabamos de ver, ¿ya? En el cual el Estado puede adherirlo a su jurisdicción, o sea, a sus normas, o a sus leyes, o no. ¿Por qué? Porque es voluntario. En el caso del Perú, sí lo aprobamos para nuestra legislación. Esto fue el 9 de diciembre de 1959 y toda aprobación de ley tiene que pasar por el Congreso. Esto fue a través de una resolución legislativa, ¿no? El cual ya forma parte de nuestra jurisdicción. Por eso que respetamos derechos fundamentales, en este caso, que vienen establecidos de la declaración. Y también están los pactos internacionales. Estos pactos internacionales son jurídicamente vinculantes. ¿Qué significa jurídicamente vinculantes? Que estos pactos son obligatorios para los estados, ¿ya? Entonces, estos pactos internacionales vienen a representar y establecerse como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Profesora, algo así como los de primera y segunda generación. Así es. Entonces, los estados tienen esa jurisdicción vinculante obligatoria donde adhieren estos derechos a sus normas estatales. Profesora, si acá está en la primera, segunda y generación, faltaría una tercera generación. Bueno, para contemplar una tercera generación, no olvidemos que se añade a estos pactos el artículo en cada pacto internacional que afirma lo siguiente, que esto vendría a ser ya de tercera generación, ¿no? Que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que según este derecho tienen la libertad de elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, a ti cuando te dicen libre autodeterminación, o sea, nadie te va a obligar, ¿ya? Nadie te va a obligar, sobre todo, a establecer, ¿no? Tu estatus político, desarrollo económico, social y cultural. Tú tomas estos pactos, sí, forman parte de tus normas, exacto, pero tú decides finalmente cuál va y cuál no va para tu estatus político, económico, social o cultural. ¿Ya? Entonces, se respeta, pero es de tipo obligatorio vinculante, ¿no? Y finalmente, el Estado decide cuál va y cuál no va. Ahora, dentro de los instrumentos internacionales está este organismo de protección de derechos humanos, que es la Corte Internacional de Justicia. La sede de esta corte está en los Países Bajos. Antes era denominado Holanda, ¿no? Ahora ya no es Holanda, ahora es Países Bajos. Esto en La Haya. Entonces, es un órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas encargada de decidir controversias internacionales de orden jurídico.
Profesor, es una corte donde hay magistrados y resuelven un problema de derechos humanos relacionados a la protección de derechos humanos. Correcto. Profesora, ¿yo puedo ir a demandar al Estado peruano a la corte? No, porque quienes acceden solamente a la corte, ¿ya? Estados, o sea, Estado, ¿ya? Versus Estado. Ahora, ¿qué problema tiene un Estado con otro Estado? ¿No? Pueden haber, en este caso, cuestiones de delimitación de fronteras, interpretación de, en este caso, documentos jurídicos, ¿no? Tratados que no han quedado bien establecidos y que hay controversias. Y eso puede ser resuelto por la Corte, así es, pero es Estado versus Estado, ¿ya? Y la Corte también, en algunos casos, cuando estos estados entran en controversias, ¿no? Pueden emitir opiniones consultivas respecto a sus cuestiones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, un tratado mal redactado entre estos estados que están en conflicto. Finalmente dicen, oye, dice que el A es para mí, y el otro dice, no, no dice que es para ti, es para los dos. Mira, lee bien el tratado y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen estas dos estados partes? Van a la corte a establecer la opinión consultiva de la Corte. ¿Y la Corte puede resolver? Sí, puede resolver este tipo de conflictos. ¿Por qué se ha creado la Corte? Y esto después de la Segunda, en este caso, Guerra Mundial, ¿no? Porque la idea es que los países no entren en controversias o situaciones internacionales que pueden ir a un conflicto bélico. La idea es que las cosas se solucionen de manera pacífica. Paz y amor. ¿No? La paz mundial, algo así, ¿no? Lo que quieren, ¿no? Entonces, estos magistrados elegidos por la Asamblea General, ¿no? Y el Consejo de Seguridad cumplen, ¿no? En establecer quién tiene tienen la decisión final estos magistrados. Lo que van a resolver la Corte Internacional de Justicia es inapelable. ¿Ya? Es inapelable. La idea es que esto, ¿ya? No genere quebrantamiento de la paz. Miren acá. Ya, Verónica dice, mantener la paz mundial. La idea es que que los países que accedan, más que nada la Corte, donde acceden estos estados, no se genere el quebrantamiento a la paz. ¿Ya? Eh, hemos accedido a la Corte, chicos, en algún momento. Nosotros, Perú ha accedido, ha demandado a algún otro estado para poder resolver un problema de delimitación por ahí. Sí, ¿con quién? A ver, ¿con quién? Tuvimos que demandar, ¿no? Entre las peticiones diplomáticas, ¿no? Entre las reuniones diplomáticas, por ahí tuvimos que demandar a Chile, a nuestro hermano país del sur. ¿Ya? Ah, sí, profesora, sí. Y la Corte ya resolvió, y la Corte ya sentenció, y esto es inapelable. Pero eso lo vamos a ver también, qué cosas sentenció la Corte en geografía, ¿no? Cuando vamos a tocar este tema. Personalmente no me gustó la decisión de la Corte, ¿ya? Sí, ganamos mar adentro, tenemos espacio, le quitamos mar a Chile, profesora, pero hay otras cosas que también nos perjudican. Entonces, la Corte siempre busca resolver de manera equitativa, busca la equidad en las resoluciones que da, ¿ya? Profesora, pero este, ¿por qué no le gustó? Bueno, por ahí escribió Verónica, ¿no? El trapecio, por ahí sí, con Chile. Bueno, tenemos un problema hoy en día en la definición de la frontera marítima, en la zona terrestre, que no tiene nada que ver con lo que hemos definido como diferente en la parte marítima, ¿no? Y eso en algún momento va a explotar ese problema también, porque en territorio peruano hay guarniciones chilenas hoy en día. ¿No? Y todo producto de la decisión de la Corte también. Y eso lo vamos a ver también cuando veamos la semana 16 en geografía, ¿ya? Nuestros hermanos del sur, nuestros hermanos del sur, la están pasando mal, qué pena. ¿Sí? ¿Te da pena? No, sí, la están pasando mal, pero dicen que se están recomponiendo su sistema democrático. Eso es bueno, ¿ya? Bueno, jóvenes, una pregunta de examen de la Pre San Marcos fue esta. ¿Cómo se llama el Pacto de San José? Esto fue una pregunta de examen, bueno, hace siglos anteriores, ¿no? ¿Cómo se llama el Pacto de San José? Muchos conocen al Pacto de San José, pero es la denominación que se le ha dado por la ubicación. Esta fue pregunta de examen de ingreso directo al
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Saben? La respuesta, Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? Convención, es una convención de países de derechos humanos. Obvio que tiene que decir americana, pues no va a decir africana, europea, no, es americana. Y dentro de esto están involucrados los países que conforman la OEA. Entonces, esto es un instrumento que protege al sistema americano, ¿no? Y donde entró en vigencia en 1978. La sede, justamente, por eso el nombre, en San José, Costa Rica, ¿no? ¿Qué establece la Convención Americana de Derechos Humanos? Establece la protección, en este caso, de los derechos fundamentales de las personas en cada uno de estos estados partes, ¿ya? Y de esa manera se comprometen los estados a generar la protección, promoción de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Pues este sistema, esta convención tiene dos organismos, la Comisión y la Corte. Mira, que los dos se repiten, ¿ah? Ojo, la única diferencia, los dos son Interamericana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, pero uno es comisión y otra es corte, ¿ya? Ya pues, sáquenlo ustedes, chicos, por el nombre nomás. ¿Quién juzga, sanciona? ¿La comisión o la corte? A ver, ¿quién juzga y sanciona? Así, sentencia final. La corte, pues, porque hay magistrados, hay jueces que van a sentenciar. Como yo te dije a ti, a ver, del aula van a ir, en este caso, Verónica, Gabriela, Sofía, William, Fabricio, van a formar una comisión. Van a representar, en este caso, a la PRE San Marcos y se van a ir a difundir, pues, o van a representar, van a ir al rectorado, ¿no? Entonces, ustedes son una comisión. ¿Van a sancionar? ¿Van a fiscalizar? No, es una comisión nomás, ¿ya? Es una comisión. Entonces, lo mismo pasa acá, pues. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano no judicial de la OEA. Su función principal es promover la observancia, la defensa de derechos humanos, el ejercicio del mandato que estimula la conciencia de los derechos humanos de los pueblos en América. Las personas e entidades pueden recurrir a la comisión. La sede está en Washington. Oye, qué contrariedad, ¿no? Washington es Estados Unidos, ¿no? Washington, D.C., profesora, sí. Pero uno dice, profesora, ¿Estados Unidos forma parte de la convención, parte del Pacto de San José? No, no ha firmado, no forma parte de la convención. Es por eso que Estados Unidos, en alguno de sus estados, valga la redundancia, pues aplican la pena de muerte, ¿no? Nosotros quisiéramos aplicar eso, pero no, no podemos porque formamos parte del Pacto de San José. ¿No? Ah, profesor, ajá. Entonces, colabora Estados Unidos, te da, en este caso, incluso, ¿no? Presupuesto, te da la sede, todo, pero no, no firma, casi no firma. Igual pasa en lo que es desarrollo sostenible, lo que pasa con lo que es el cambio climático, también ahí está Estados Unidos participando, pero no te firma nada. Difícil, ¿ya? Entonces, esa es la comisión, observa, promueve la observancia, ¿no? Por ejemplo, ha habido esto de las revueltas en Chile, ¿no? Las marchas que hubieron, las muertes, o la comisión llegó pues a observar, oye, ¿qué está pasando? Pero para ingresar a un país tiene que tener, o en este caso, el permiso del país, del Estado, o también a solicitud del Estado que pide que la comisión vea un proceso, qué está haciendo, ¿no? Por ejemplo, solicito, por favor, a la Comisión Interamericana, la OEA, a través de la comisión, que vengan a observar el proceso electoral, que vean que este es un proceso electoral limpio, transparente, donde se manifieste la voluntad del pueblo, ¿no? O, profesores, la comisión, ¿no? Y llama la atención cuando un país también está vulnerando derechos, ¿no? Hoy, ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo en este país? Están transgrediendo, ha habido muertes, por favor, necesitamos el informe, que por qué aconteció. Esa es la comisión. Ahora, la Corte sí es un órgano jurisdiccional. Su función principal es examinar, emitir sentencias en caso de violación de derechos humanos. Pepito Juancito puede demandar al Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, siempre y cuando tú hayas terminado y agotado toda instancia de justicia en el Perú. Te has recorrido todos los órganos, en este caso del Poder Judicial, ¿no? Y encima te has ido hasta el Tribunal Constitucional para saludarlos. Ahí, nadie te ha hecho justicia en este país. Tú puedes demandar al Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, tú como individuo o grupo de personas lo puedes hacer en denuncia y en contra del Estado peruano. ¡Ah! Profesora, ¿lo puedo hacer? Denuncia, está de moda, ¿ya? Cuando te han violentado, han violado, han transgredido tus derechos. Y los derechos me refiero en general, ¿ah? Hay derechos incluso donde están reclamando la denuncia, en este caso del Estado peruano, porque están agotando toda instancia de justicia. Esto de un matrimonio del mismo género, se casó en Estados Unidos y era con un peruano, y este peruano vino acá a la RENIEC para que se le dé su DNI, pero con estado civil casado. Y según las leyes acá, esto todavía no se permite, no se aprueba entre el mismo género, ¿no? Y él reclama que esto es un derecho y está en las instancias judiciales. Una vez que agote y le nieguen la instancia, él puede demandar al Estado para que se le reconozca este derecho, sobre todo su estado civil, a la identificación de su estado civil, a la corte. Lo puede hacer y lo ha dicho. Si no hay justicia acá, me voy a la corte y demando al Estado, ¿no? Así, profesora, así es. ¿Ya? Puede pasar, y eso va a ser un precedente para que en este país también se abran las puertas a ese tipo de legalización civil. Ahora, profesora, ya estoy decidida, voy a demandar al Estado peruano. ¿Dónde voy, profesora? Primero, el que te va a recibir la demanda es la comisión. ¿Ya? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego, si la comisión va a decir, uy, mira lo que han hecho con él, ¿qué no han hecho con sus derechos? Muy bien. Él va a ordenar, finalmente, va a ir al proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el primer paso es la comisión. Luego, la decisión jurisdiccional lo va a dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? La sede está en Costa Rica, compuesta por 7 jueces y su mandato de estos es de 6 años. También está la Carta Democrática, jóvenes, y la Carta Democrático, ¿ya? Sí, Verónica, eso demora años, pero este es el proceso legal que se da, ¿no? Esta Carta Democrática, firmada el 11 de septiembre del 2001 de sesión especial de la OEA, establece lo siguiente, ¿no? Respetar la democracia, obvio. ¿Qué cosa es democracia? Libertad, igualdad, libertad de elegir autoridades, eso es. Y se firmó en Lima, cuando se estaban ahí derrumbando las Torres Gemelas, acá estábamos firmando la Carta Democrática Interamericana, en los cuales incluso vino Hugo Chávez a Lima a firmar esta carta, ¿no? Lo cual después Venezuela no lo reconoce y se sale, ¿no? Dice que todo gobernante se va a comprometer en promocionar y respetar la democracia en sus países, ¿no? Y esto respetando la dignidad humana. ¿Ya? Es sobre todo uno de los principios políticos más importantes que habla del reconocimiento y compromiso de los gobernantes para establecer la Carta Interamericana. Ahora, y finalmente, chicos, para terminar, ya que el tiempo se nos acabó, actualmente tenemos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Profesora, ¿esto es del Estado? No, esto es no gubernamental, ¿ya? ¿Qué significa? Que se agrupan 82 organizaciones y forman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estas coordinadoras tienen asociaciones distintas y todas referidas a la protección de derechos humanos. Manuela Ramos, que está en la cuestión de las mujeres, todo lo que tenga que ver con transgresión, vulneración hacia las mujeres. Amnistía Internacional, pero esto es peruano, porque hay Amnistía Internacional en todos los países jóvenes, ¿ya? Pero en el caso peruano, por ejemplo, alguien viene, un extranjero que llega al Perú para que donde se vulnera sus derechos, puede recurrir a estos organismos no gubernamentales, sí, el caso de Amnistía Internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos están generando la protección de derechos humanos. Son 82. Algunas de las principales son las que puedes observar, ¿ya? Y todo está agrupado a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que ha buscado por mucho tiempo ser reconocidos a través de la historia, sobre todo esta población afrodescendiente, a la no discriminación sobre todo. Chicos, nos vemos la próxima semana porque ya se nos agotó el tiempo. Voy a respetar su tiempo de todas maneras. Voy a, acá las claves, faltó las claves de esta semana de Cívica, ya voy a publicarlas un ratito, nos estamos viendo la próxima semana. Rapidito, estas son las claves, las dejo ahí. Cuídense bastante, a seguir estudiando, las cosas tienen que fluir, como en la astenosfera dicen, ¿no? Hay manto fluido. Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense, chao.
Nos vemos hasta la próxima clase. A estudiar.